De ahí de donde acabamos de estar es donde toma la cruz y empieza a caminar por aquí rumbo al Gólgota. Entonces, una vez más, tradición de que vino caminando por acá. Esta es la estación donde Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Que toma la cruz, por eso está eso en conmemoración de eso. Entonces, estamos caminando rumbo al Gólgota. Estamos por entrar a la iglesia del Santo Sepulcro, donde, de acuerdo a la tradición griega ortodoxa, católica romana y otras tradiciones antiguas, fue el sitio de la crucifixión y de la tumba de Jesucristo. Así que acompáñenme. Este es el lugar que, de acuerdo a la tradición católica, romana, ortodoxa, griega, se llevó a cabo la crucifixión, el Gólgota, ese lugar de ahí. Les voy a explicar por qué esta piedra es tan famosa y por qué llegan miles y miles de peregrinos aquí a besar esa roca. ¿Por qué es tan importante esa roca? La respuesta está en este cuadro, en esta pintura. Después de bajarlo de la cruz, lo pusieron ahí y, de acuerdo a la tradición, esta es la roca donde pusieron el cuerpo ya muerto, y ahí es donde estaba la mamá, las mujeres que lo bajan del cuerpo. La famosa escultura La Piedad de Miguel Ángel, que está en el Vaticano, se inspira en la Virgen tomando el cuerpo. Bueno, todo eso donde lo ponen, ahí pueden ver la roca, es esta piedra. Por eso la gente llega y besa esa piedra, porque es como una piedra muy sagrada donde estuvo el cuerpo muerto de Jesucristo. Entonces, por eso. Como podrán ver, ahorita esta iglesia está en restauración, están haciendo muchas obras de restauración. Generalmente, encima de esa piedra que les enseñé, hay unas lámparas, como 7, 8 lámparas, de las diferentes tradiciones antiguas cristianas que se reparten en este lugar. Porque aquí tenemos que este lugar está repartido entre griegos ortodoxos, católicos romanos, coptos egipcios, la iglesia de Etiopía. Acá arriba hay unos monjes etíopes, cristianos. Entonces aquí tenemos 8 tradiciones antiguas, antes de la Reforma Protestante. Ya cuando viene la Reforma Protestante, siglo XV, ahí ya son 40,000 denominaciones. Pero las primeras denominaciones cristianas son estas antiguas que se reparten en todo este lugar. Pues cada sección como que le pertenece a una diferente denominación. Entonces, pues, si eres católico te vas a tu sección católica, si eres griego ortodoxo a tu sección, cada quien se va a su diferente sección, ¿ok? Entonces, por eso es una iglesia grandísima, pero separada entre estas dos. Hay una escalera que está allá afuera, ahorita que salgamos y las enseño, una escalera de madera que está puesta en un lugar y que no se pusieron de acuerdo dónde poner esa escalera, y por eso la dejaron ahí, porque no se pone de acuerdo entre estas 8 donde, y se llama el status quo. Es no muevas el status quo, no muevas la tradición, porque la tradición, a diferencia de la tradición protestante que dice que la escritura es la máxima autoridad, para estas iglesias antiguas no nada más es la escritura, sino también la tradición. Entonces, para ellos la tradición, lo que dijeron sus patriarcas, sus principales líderes, es donde es. Entonces, bueno, de acuerdo a todas esas tradiciones antiguas, ese es el lugar del Gólgota, este es el lugar de la tumba. Aquí está la tumba vacía. Es dificilísimo entrar, siempre hay muchísima gente. Ahorita hay posibilidad de entrar. Esto es lo que sería el Gólgota para tradiciones antiguas. Y algo que está sucediendo y me llama mucho la atención, así como está el movimiento de las raíces hebreas, ahorita hay un movimiento en el protestantismo entre pastores cristianos evangélicos de querer volver al origen, a lo más cercano. Y aunque ustedes no lo crean, hay un montón de pastores cristianos evangélicos que se están haciendo griegos ortodoxos. Se están haciendo sacerdotes griegos ortodoxos porque dicen, esta es la iglesia verdadera que fundó Cristo, que es la que sigue después de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia pues, escribieron en griego y son las escrituras de Dios. Así que, bueno, pues antes de volver a las raíces hebreas, lo más antiguo que hay es esta iglesia griega ortodoxa, más antiguo incluso que la tradición católica romana. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por este Shabbat, por este último y gran día de este viaje, de este recorrido, de este retorno de vuelta a casa, de una provincia lejana en que nos alimentábamos de las algarrobas de los cerdos, y aquí viniste a saciarnos en este viaje con lo mejor de la tierra. Gracias porque se ha cumplido en nosotros
esa profecía de que nos traerías de regreso y nos alimentarías con lo mejor de la tierra. Nos hemos alimentado con lo mejor de esta tierra, no nada más a nivel físico, sino a nivel espiritual. Nos has dado un alimento que nunca vamos a olvidar. El alimento de tu palabra, las conexiones proféticas, todo lo que hemos aprendido, simplemente han transformado nuestra mente y nuestro corazón una vez más, Señor. Y no importa cuántas veces pisemos esta tierra, siempre nos revelarás, nos mostrarás más cosas para que no haya excusa de tu revelación, de tu perseverancia en abrir nuestros ojos para ver las maravillas de tu Torah, para comprender la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos muy bien de estar atentos hasta que el día se aclare y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a estar atentos a la palabra profética más segura, a no distraernos con tantas cosas, tanta información que ahora hay por internet, por los medios. Estamos completos con tu palabra y síguenos maravillándonos como niños recién nacidos con esa leche espiritual no adulterada, que no necesitemos nada más que eso, Señor. Las aguas cristalinas de tu palabra, junto a aguas de reposo, tú nos pastorearás. Y estamos aquí celebrándote a ti, Yeshua, tú eres el Señor del Shabbat. Y lo que hiciste en este lugar, Señor, no tiene igual. No tiene igual. Todos los líderes, todos los grandes reyes, gobernantes, están ahí en sus tumbas. Pero tú venciste la muerte y hiciste lo que nunca fue contado. Resucitar de los muertos, vencer la muerte. Y si tú lograste eso, Señor, también vas a vencer todos estos sistemas religiosos que hay aquí, que combaten, que tratan de distraernos. Señor, aún esto que estamos escuchando viene del cielo y todas las voces tratan de distraernos, tratan de mostrarnos y de distraernos de esa tumba vacía. Todos estos profetas, todos estos líderes, todos los importantes, todos yacen ahí en las tumbas, pero tú venciste la muerte y te ruego que a través de esta reflexión nos ayudes a conectar más textos de la Biblia, de lo que tú hiciste por nosotros. Te lo rogamos en tu nombre, Yeshua. Amén. Amén. Bueno, conexiones que hoy recibí con respecto a la palabra Gólgota, que nunca había conectado, nunca había oído eso que mencionó la guía que nos dirigió, de que la palabra Gólgota, que es la cabeza, el cráneo, pues por supuesto que tiene una conexión muy fuerte con un personaje de la Biblia, a quien nada menos que el padre de este hijo que viene aquí a ser crucificado, pues le cortó la cabeza, ¿no? Y nos habló de la cabeza de Goliat, que David le corta la cabeza. Pero eso de cortarle la cabeza a Goliat también tiene conexión con algo más atrás, en el libro de Génesis. Cuando David le corta la cabeza a Goliat, y les digo que la conexión que yo no había hecho, es el nombre de Goliat y Gólgota. O sea, si ustedes analizan, el hebreo tiene que ver con las consonantes. Entonces, si ustedes analizan, pues hay un común denominador ahí entre Goliat y Gólgota en cuanto a las consonantes. Entonces, ahí podría ser, les digo, no lo había yo conectado. Entonces, ahorita vienen varios pasajes a mi mente que quisiera conectar en este lugar, ¿no? Porque ¿cuál fue la profecía original después de la caída, después del pecado? ¿Cuál fue la profecía que Dios le hace a Eva después de que cayeron, después de que los viste de pieles? Y les anuncia que de la simiente de la mujer vendrá el que herirá en la cabeza a la serpiente, ¿ok? De la mujer vendrá una simiente, una semilla, un descendiente que le aplastará la cabeza a la serpiente. Y de la serpiente también vendrá una semilla que herirá en el calcañar, la parte más baja, lo que podríamos decir como lo más bajo de la persona, del ser humano,
que es el talón, como el talón de Aquiles. ¿Y cuál podríamos decir que es el talón de Aquiles? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Nuestro talón de Aquiles es la carne. Entonces, al decir que la serpiente mordería el calcañar, pues en un sentido es como la simiente de la mujer va a acabar, va a ser herido en la parte pues débil que es la carne. Puede matar el cuerpo, pero ya después no puede hacer nada más. Entonces ahí tenemos Génesis 3:15. Si avanzamos a Génesis 6, efectivamente seres espirituales obviamente caídos empiezan a mezclarse con seres humanos y de ahí viene una descendencia de gigantes. Esa descendencia de gigantes, ahí viene Goliat y posteriormente, ya en esa época de Goliat, pues Goliat empieza a desafiar al ejército de Israel, de quien vendría la simiente, la promesa, porque es Adán, es Noé, es Abraham, y entonces todo el mundo está esperando la simiente de la mujer que va a acabar con el poderío, la potestad de las tinieblas de la serpiente original. Entonces, en los comentarios judíos se dice que David es el tikkun o la reparación del pecado de Adán. David es parecido en ciertos aspectos a Adán, en el sentido de que también cayó en tentación, también fue por una mujer. O sea, hay paralelismos entre la historia de David y la historia de Adán. La única diferencia es que cuando Dios confronta a Adán, Adán se justifica, Adán le echa la culpa a la mujer, etc. Pero en el caso de David, él no se justifica, él reconoce su pecado, reconoce su maldad. Entonces todos ven en David la restauración del pecado de Adán, y el Salmo 51 como un salmo profético de la manera en que Dios va a restaurar a la humanidad con un espíritu contrito y humillado. Entonces David en ese Salmo 51 pide por sí mismo, y pues ahí está incluido un poco la redención del mundo. Como consecuencia del pecado de David, ¿qué pasó? La consecuencia del pecado de David, bueno, hubo muchas consecuencias, pero una muy dolorosa para el rey David fue la muerte de su hijo. Su hijo muere, entonces el hijo de David muere para que David pues continúe, tenga vida. Entonces ahí está otra sombra de lo que habría de venir. El hijo de David que habría de morir por su pecado. Pero no nada más eso, el hijo de David que también de una vez por todas aplastaría la cabeza de la serpiente. Así que bueno, David como restauración de Adán le corta la cabeza a la serpiente, le corta la cabeza a Goliat, que es un descendiente de la serpiente en un sentido. Le corta la cabeza a la serpiente, a Goliat. Y entonces tenemos ahí en la cabeza de Goliat pues todo lo que representa la maldad de este reino de las tinieblas que se infiltró en la humanidad para destruirla. Y luego, si avanzamos más, después de la época de David, cuando el templo es destruido y cuando los judíos son exiliados y cuando la tribu de David, que es la casa de Judá, son llevados al exilio, y previamente ya las tribus de Israel habían sido llevadas al exilio, hay una profecía interesante del profeta Ezequiel, que es un profeta que también fue llevado al exilio, y él anuncia en Ezequiel capítulo 37 la restauración de Israel y de Judá. Y él habla acerca de un valle de huesos secos. Y dice que esos huesos secos, Dios le dice, profetiza, hijo de hombre, y Ezequiel recibe el mismo título que Yeshua. Uno de los títulos que él recibía es hijo de hombre. Entonces ahí Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Y le dice, estos huesos son la casa de Israel y los voy a resucitar. Y entonces empieza ahí la profecía de Ezequiel 37, donde los huesos se empiezan a juntar y es un esqueleto. Dice, ahí está nuevamente formado el esqueleto, la casa de Israel, pero no hay espíritu todavía. O sea, ya está primero el esqueleto, luego empiezan a surgir músculos, tendones, y al final viene el espíritu sobre ellos. Eso es como la repetición de lo que pasa en Génesis, donde Dios al final sopla aliento de vida. Entonces, bueno, vamos juntando todas las piezas del rompecabezas. Jardín del Edén, engaño, caída, tentación, profecía, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Le avanzamos la historia, pues la serpiente trata
si ya sabe la serpiente que de la simiente de la mujer va a venir el que le va a aplastar la cabeza, pues obviamente va a tratar de corromper la simiente de la mujer, como a través de esta mezcla de estos ángeles caídos, y de estos surgen los gigantes, de estos gigantes desciende Goliat, y más adelante David, pues una de sus especialidades es matar gigantes. Primero mata a Goliat, le corta la cabeza, ahí ya parcialmente cumplida la profecía. Después sus valientes, los valientes de David, se convierten también en expertos en matar gigantes. Entonces ya hasta ahí, según algunos comentarios, dicen que David prácticamente y sus hombres terminaron con la raza de gigantes, ¿no? Porque pues, se pregunta, ¿por qué ya no hay gigantes actualmente? Se dice que David y sus hombres acabaron con los gigantes. Pero todavía falta la parte con la que David no acabó completamente, que es cuando matas un gigante, pues se le sale el espíritu, y ese espíritu que se le sale es un espíritu inmundo, según el libro de Enoc. Entonces esos espíritus inmundos siguen oprimiendo ahora a las personas, las oprimen, las poseen incluso. Entonces aparece el hijo de David, y el hijo de David, pues uno de sus ministerios es liberar a los cautivos, echar fuera demonios y preparar a esos demonios para el juicio final. Y la parte que Yeshua tiene que completar es la parte de la resurrección de los muertos. Cuando Pedro predica su primer sermón después de Pentecostés, habla de la tumba de David. Al rato vamos a ir a la tumba de David. Y entonces Pedro dice, la tumba de David está acá entre nosotros, pero David, siendo profeta, profetizó que su cuerpo no sería dejado en el Seol. Entonces Pedro anuncia la resurrección del hijo de David. Entonces Yeshua, cuando es crucificado, pues ahora sí tratan de conectar todas las piezas, lo llevan a un lugar que se llama Gólgota, conectado con Goliat. Entonces él viene a acabar de una vez por todas lo que empezó su padre David. Él va a acabar no nada más con la corrupción carnal de todo eso que produjeron estos gigantes, sino también de una vez por todas va a purificar el alma del ser humano, nos va a purificar completamente de todos nuestros pecados para poder ahora sí estar en su presencia. Y entonces al morir ahí en el Gólgota, él ahí está muerto, un letrero en la cruz que dice Yeshua Nazareno, rey de los judíos. Pues ahí hay otra analogía, otro paralelismo de Yeshua como la cabeza de Israel. Entonces ahora sí se entiende la cabeza de la iglesia. Yeshua es la cabeza de la iglesia. Entonces Yeshua, al estar ahí en el Gólgota, ¿qué está representando? Bueno, yo soy la cabeza de todo este esqueleto, de todos estos huesos secos, por medio del cual, el Hijo del Hombre, por medio del cual va a entrar aliento de vida a todos estos huesos que están entre las naciones. Y entonces ahí es donde viene la resurrección de los muertos. Y entonces, a través de esa resurrección de los muertos, se aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Comenzaron a entender las Escrituras. Luego viene Pentecostés, el Espíritu se derrama. Y de ahí, entonces, Él les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Y aquí, después de 2000 años, venimos huesitos de todas las naciones. Y entonces Dios empieza a juntar a todos esos huesitos. Y ya nada más lo último que esperamos es el momento de las lluvias tardías, el derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos. Y entonces este ejército de huesos que ahora son un nuevo hombre en Yeshua, el palo de Israel, el palo de Judá, unidos por la dinastía de David. Entonces ahora sí venceremos para siempre la corrupción, la muerte, el pecado que comenzó en el jardín del Edén. Y lo que comenzó en un jardín se completa en otro jardín. Y María Magdalena, representando a todos los huesos secos que está endemoniada, 7 demonios, es liberada, es sanada, es la primera en ver a Yeshua resucitado. Lo confunde con un jardinero y en ese momento, ¿qué podemos ver en un jardín? Pues la restauración completa de lo que pasó en el jardín de Edén. El hortelano, el jardinero, el postrer Adán, el segundo Adán, y María Magdalena representándonos a todos, a todo Israel que se fue a adorar a los demonios, como dice Deuteronomio capítulo 32, dijo Moisés, este pueblo lo voy a provocar a celos, este pueblo me dejó a mí y empezó a adorar a los demonios. Bueno, pues María Magdalena representa todo eso, así que, pues, ¿qué les parece
todas las conexiones. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero se acabó nuestro tiempo. Vamos a dar gracias comiendo el pan, bebiendo la copa, recordando el nuevo pacto y recordando que para que podamos nosotros volver a vivir, tuvo que pagarse un precio, que es su cuerpo y su sangre para expiación de nuestros pecados. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este momento. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura y hay tantas conexiones y hay tanta revelación en tu palabra, Señor. No tenemos manera de negar la veracidad y la exactitud de tu palabra, Señor. Bendito seas por estos elementos que simplemente nos recuerden nuestro llamado de ser una nación de reyes, de sacerdotes, una nación santa para ti, y que al beber de esta copa recordemos el nuevo pacto en tu sangre y lo que hacían esos sacerdotes cada día de reposo. En tu nombre, Yeshua. Amén.